Mi nombre es Rosa Isela Romero García, mi matrícula es AL081158, soy del Estado de México, estoy cursando la ingeniería en logística en la Universidad Virtual CNCI y este es el video de mi proyecto integrador de diseño de planta. Bueno, nos piden que contestemos unas preguntas y nos dicen que expliquemos el método de planeación de sistemas de la distribución, así como sus fases. Nos dice que este es un método utilizado para organizar sistemáticamente una planta. Se utiliza para identificar, evaluar y visualizar todos los elementos relacionados para que al final se obtengan datos relevantes que indiquen el departamento debe de estar ubicado a un lado de otro de acuerdo a su interrelación. La fase 1 nos dice que es la localización. Se elige la ubicación de la planta a distribuir. Para una distribución se debe decidir si la planta se mantendrá en el área actual o se moverá a otro sitio. En la fase 2 nos dice que es la planeación general total. En esta fase establece el flujo que se seguirá el área a organizar, el tamaño del área total y las relaciones con otros departamentos de modo general. Aquí se obtiene como resultado un bosquejo de la futura distribución de la planta. En la fase 3 nos dice que es la planeación detallada. En esta nos dice que implica definir dónde se ubica cada equipo, maquinaria, puesto de trabajo, o es decir, que todos los elementos que participan en un proceso. En la fase 4 nos dice que es la instalación. En esta fase nos pone en marcha al plan previo con los movimientos necesarios del equipo, maquinaria, puesto de trabajo y se debe supervisar que la instalación se haga de acuerdo al plan establecido. También nos preguntan que cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el diagrama de recorrido. Bueno, primero nos dice que el diagrama de proceso de flujo es un diagrama que es una herramienta gráfica que se utiliza para visualizar detalladamente los pasos de un proceso y sea de un producto o de un servicio. Y un diagrama de recorrido es una representación gráfica en la que muestra las actividades que componen un proceso, así como los movimientos de traslados y este diagrama puede aplicarse en operaciones que involucran productos acerca de las operaciones realizadas en cada lugar de recorrido, como en los horarios, la distancia entre procesos interrelacionados. Entonces nos dice que el diagrama de flujo se utiliza para visualizar detalladamente todos los pasos de un proceso y en el diagrama de recorrido se muestran las actividades que componen un proceso, así como el movimiento de traslado. Y también nos dice que mencionemos dos situaciones en las cuales se aplica un diagrama de recorrido. Bueno, por ejemplo, en el trabajo, un diagrama hacemos un diagrama de recorrido en la planeación de la ruta del MIRRUM para la entrega de materia prima. Dónde debes de entrar, el traslado, desde que surte, cómo sale, cómo entra a planta, cómo deja los materiales en los racks hasta que sale, pero el diagrama se trata de por dónde y en qué horario y qué tiempos debe de ser este recorrido. Otra aplicación es en el surtido de esta materia prima, desde de qué ubicación lo va a tomar, o sea, qué recorridos debe de tener el operador para surtir esta materia prima. Dice que también mencionamos los 5 tipos de mermas que existen y describamos cada uno de ellos. La primera merma es la administrativa. En esta nos dice que son causadas por los errores de facturas, cobros, recibos inadecuados del material o movimientos administrativos de la empresa. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando una vez llegó una factura en mi trabajo, el chico de recibo le dio entrada, pero por no fijarse, en lugar de darle en moneda mexicana, lo dio en dólares y esta factura se tuvo que pagar en dólares. Es una
merma que tiene que adquirir la planta, y son pérdidas para la planta. Las otras mermas son las operativas, que son causadas por errores de ejecución de las actividades y por negligencia del personal. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando en el área de pinturas no mezclaron los químicos que debieron de haber sido para pintar unas piezas, las pintaron mal, no obtuvo la adherencia que debía de tener, llegó al cliente y fue un rechazo, pero fue por negligencia de los operadores que no lo hicieron automático, lo hicieron manual, y fue una merma que se tuvo que adquirir también por parte de la planta. Las mermas naturales, dice que son provocadas por la naturaleza del producto, es decir, materiales caducos o materiales dañados. Estos son cuando, por ejemplo, los alimentos se echan a perder en un centro comercial, pues se tienen que tirar por la caducidad. En el trabajo, unos rollos de foil deberían estar a una temperatura, y en un fin de semana se fue la luz, y ya cuando llegó la luz no hubo quien activara el cuarto de temperatura de este foil, y perdimos varios metros de este foil porque perdió la adherencia por el manejo de la temperatura que se tuvo ahí en el trabajo. Nos dice que la merma de extracción son las llamadas mermas de robos, ya sea material o en efectivo. Por ejemplo, otra vez en el trabajo hubo un robo y no nos estábamos dando cuenta hasta que, por los controles cíclicos que tenemos, nos empezamos a dar cuenta que algo estaba mal y se descubrió el robo, y pues esta merma de la pérdida la tuvo que absorber también la planta, otra vez generando pérdidas en las utilidades que deberíamos de tener nosotros como planta. La merma de producción son causados por el desperdicio generado por la manufactura del producto. Y por ejemplo aquí un ejemplo es cuando ahí en la planta se inyectó una pieza y era un perno chiquitito que iba tapado y nadie se dio cuenta hasta que igual llegó al cliente, la quisieron ensamblar y por ese perno que iba tapado no se ensambló bien en la pieza del cliente. Entonces esa merma fue causada por el área de producción, no se dieron cuenta y pues otra vez fue una merma que se tuvo que succionar la planta, o sea que tuvo que tener la planta. Nos dice que cómo influye la gravedad del manejo de materiales. La gravedad es una energía gratuita y actúa a nuestro beneficio y transportar materiales a lo largo de un proceso de la planta. ¿Cómo aplica la gravedad? Pues en los transportadores, en los planos inclinados debajo de la tolva para acercar los materiales, en sistemas de poleas, de elementos rodantes, transportes por patines de ruedas, en las mesas con desnivel para retirar las partes terminadas de una estación de trabajo, en las rampas, por ejemplo, cuando cargan los trailers, rampan, allí se aplica una gravedad. En los ductos de desechar o transportar materiales de alta resistencia. En mi trabajo se ve, por ejemplo, en el almacén tenemos los racks y tenemos los racks de primeras entradas, primeras salidas. Ahí funcionan por gravedad, van inclinadas y estamos aplicando ahí la gravedad. Esto es todo por hoy. Este es el video de mi proyecto integrador. Gracias.